Y nos vamos a Israel, hoy día lunes, tiene la gentileza de estar con nosotros nuevamente esta periodista que es co-conductora del programa en español de E24 News, ella una venezolano-israelí, me refiero a Nicole Michel Shushan Purim, este día de Purim en Jerusalén todavía. Querida Nicole, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ay, gracias, Miki. Un placer siempre estar contigo, con Radio High, aquí desde la ciudad de Parsaba, Purín, Samea. Estoy justamente antes de irme al trabajo, al canal I24 News, haciendo diligencias con los Rofim, en este caso en el dentista. Ah, muy bien, entonces la encontramos casi con la boca abierta. Vamos a ir rápido para que puedan hacer lo que tienen que hacer, aunque su dentadura es tan bella que seguro no hay necesidad. Gracias. Vamos a algunos temas, Nicole, rápidamente. Entonces, uno de los que vemos en la agenda, obviamente, de Israel, tiene que ver con este tema tan sensible del reclutamiento de los ultraortodoxos y lo que esto trae en términos de la polémica interna. No es un tema nuevo, la sensibilidad interna y también en la política, porque, bueno, algunos dicen, si esto no se resuelve como corresponde, nos vamos del gobierno, entre otros Benny Gantz, que se acopló a este gobierno por la guerra. ¿Qué nos contarías? Bueno, lo que está en boca de todos y la noticia en parte política interna del día aquí, que Benny Gantz ha amenazado con abandonar el gobierno por las protestas de eximir a los ultraortodoxos, como sabemos, del servicio militar. Y sería bien grave, porque de alguna manera Benny Gantz le da el equilibrio a la actual realidad del gobierno que hay. O sea, el gobierno de Netanyahu es un gobierno de coalición que ha sido bastante criticado. Hay muchas protestas en estos últimos días en Israel, más aún cuando es un país que ya tiene 6 meses que está viviendo en plena guerra. Recordemos que hay unos 360.000 reservistas. Imagínense un país que tiene 360.000 reservistas, que ha sufrido más de lanzamiento de más de 12.500 cohetes en contra de este pequeño territorio, donde han muerto más de 1.300 personas, donde tenemos a 134 rehenes, de los cuales no sabemos quiénes están vivos, quiénes están muertos, y donde hay 217.921 desplazados. Imagínense un país con toda esa complejidad y súmanle una crisis dentro del gobierno, donde quien da esa estabilidad en estos momentos al gobierno de Benjamín Netanyahu, que es Benny Gantz, que no dudo que sea el próximo que lidere el gobierno de Israel cuando haya un cambio que es muy necesario para darle apertura a cambios que necesita, valga la redundancia, después de esta compleja situación que se está viviendo con la guerra espadas de hierro, sería bastante grave, muy grave. Incluso también, por otra parte, Benjamín Netanyahu advirtió en el Likud que si el proyecto de ley de las Fuerzas de Defensa de Israel eh, no se da, el gobierno israelí de alguna manera caería. Digamos a algún oyente que no conoce el tema, simplemente este no es un tema nuevo, la exención de los ultraortodoxos del ejército y lo que le significa a la sociedad que siente que esto es injusto en términos de la carga, tanto en lo que hace a, bueno, ir al frente como a la retaguardia, es decir, en Israel no se lo obliga a nadie a ir a un puesto determinado de combate, pero hay mucha tarea, incluso que a veces no tiene de manera directa que ver con ir al combate, pero que hace a el sostenimiento del país, y ahí es donde todos dicen, bueno, la ultraortodoxia no puede estar ausente de lo que es este peso nacional, y este es un tema históricamente sensible que se ha potenciado obviamente con Total. una guerra tan larga. Ya que hablamos de la guerra, claro, la frontera norte viene y sigue siendo otro frente muy importante. Nicole, quisiera que hagas algún tipo de reflexión al respecto. Bueno, siguen las alarmas en Galilea Occidental,
también por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel atacando al sur del Líbano, una posición actualmente abierta que no tendría nada que ver con lo que ha sucedido con el grupo Hamas hasta ahora, porque sería muchísimo más fuerte y más grave. Y esa es la gran expectativa y la gran preocupación que tiene Israel, tanto su sociedad como el gobierno. Imagínense estar sumergidos en esta guerra, donde se han recibido más de 12.500 cohetes en este territorio, donde hay, como decíamos, 360.000 desplazados, reservistas movilizados, ¿no? Y que se abra un frente mucho mayor en el norte con Hezbollah y el Líbano. Ya no estamos hablando de un territorio, porque no se puede decir que Gaza es un país, para no es un estado, es un territorio dominado por un grupo terrorista. El Líbano es un país y eso sería un frente mucho más grande, que implicaría otra realidad dentro de Medio Oriente, porque ahí hay una, obviamente tiene que ver mucho ya con toda la región, y sería muy fuerte en un momento tan sensible y tan herido para la sociedad israelí, y contando que también lo que está sucediendo en Gaza tiene mucha implicación para nosotros mismos, más que nada, primero porque hay que entender que ellos están viviendo una situación complicada. Lamentablemente están subyugados por un grupo terrorista, y es lo que entiende por debajo de la mesa la sociedad y la comunidad internacional, pero entendemos cómo es lamentablemente el juego de la diplomacia en el actual siglo XXI. Pero eso tiene que ver mucho también con la responsabilidad a sus espaldas que tiene Israel ante la situación de los gazatíes, aparte de la misma propia que tenemos aquí en Israel, con los 134 rehenes y los familiares que hacen constantes protestas, por supuesto, porque se ven completamente moralmente desolados y desarmados para poder actuar, y buscan otras vías para llegarle a Qatar y a todos quienes están liderizando esas conversaciones que se han visto completamente frustradas, ¿no? Entonces, un frente abierto de guerra en el norte sería bastante complicado. Algunos dicen que se va a abrir, otros están en la incertidumbre. Yo personalmente pienso que se va a hacer todo lo posible para que no se haga, pero también depende mucho de la estabilidad que muestre la unidad de gobierno. Ya no es el gobierno en sí, sino la unidad política, que tomen conciencia más allá de los intereses de poder que siempre hay, lamentablemente, en la política. Digamos, como todos saben, que está absolutamente vinculado también a lo que pasa en la frontera sur con la Franja de Gaza. Hamas y Hezbollah son primos hermanos, más allá de que los primos a veces se llevan mejor o peor, pero tiene absoluto vínculo. Claro, como muy bien ha dicho Nicole, el frente norte implica al Líbano, y eso puede servir por un lado como contención del Hezbollah, porque significa una situación distinta, pero por otro lado también la magnitud de una guerra abierta sería muy, pero muy dolorosa para el Líbano y para Israel también. Bien, vamos un minuto a Gaza, porque continúan las operaciones y hay dos elementos. Por un lado, antes o después, dicen todos los analistas, con acuerdo o no acuerdo de los Estados Unidos, Israel va a ingresar en Rafah, y lo que queda del Hamas va a, de alguna manera, sufrir, porque Israel necesita poder desarticular para poder tener de alguna manera algo para presentar luego de 6 meses de esta guerra tan dolorosa, si no como una victoria, por lo menos como un logro alcanzado. Claro, esto, como dijiste antes, también a veces se contrapone a la realidad devastadora de los familiares de los secuestrados, pero es algo que antes o después dicen que vendrá. Pero por otro lado, en las últimas horas, en zonas donde ya se suponía que Israel había, como dice alguien, limpiado el terreno de terroristas del Hamas, vuelven a aparecer, como fue en el hospital Shifa, donde se dio una operación muy importante y donde fueron capturados cientos de miembros del Hamas y algunos otros fueron eliminados. ¿Qué nos cuentas sobre este tema que se está también en este momento dando? Bueno, como sabemos, Miki, y bien lo dijiste, el 15 de noviembre fue la última operación
que se realizó por parte de las fuerzas de defensa de Israel a gran escala en el hospital Al-Shifa. Es un centro médico donde perfectamente se descubrió, y están todas las imágenes, no son las palabras que dice Miki y Nicole en Radio High, están completamente las imágenes, que se encontraron municiones de armas, equipo militar, y uno se pregunta, un hospital debe de estar con municiones y armas y equipo militar. No, cualquier hospital del mundo, sea en Argentina, sea en cualquier parte de Latinoamérica, Europa o en Estados Unidos, donde sea, no hay ningún tipo de municiones. Y sí existe en el hospital Al-Shifa. Imagínense ustedes que un grupo terrorista esté completamente al mando de un hospital para resguardarse. Y eso las cámaras, y como ustedes lo están ahora en estos momentos transmitiendo, pudieron grabarse por parte del ejército israelí cuando accedió en esos momentos, en ese 15 de noviembre. Los soldados actualmente han sido ya instruidos para actuar con mucha prudencia en esa operación que se quiere realizar en el Hospital Al-Shifa, en el barrio Al-Rimal, que es donde está el Hospital Al-Shifa, y donde también en ese 15 de noviembre, que fue la última, como lo dije, oportunidad a gran escala que tuvo el ejército de Israel, se descubrió un túnel de 55 metros. Un túnel de 55 metros en un hospital utilizado para el terrorismo. Y eso debe de tener conciencia la comunidad internacional. Yo siempre lo digo así tan gráficamente. Se imaginarían que en Colombia, que en Argentina, que en Venezuela, que en Ecuador, que en Bolivia, que en Uruguay, que en Brasil, que en México, hubiese un hospital donde hay un túnel con 55 metros utilizado para terrorismo. Bien. Eso es algo que nosotros tenemos que tener conciencia completa de la importancia. Clarísimo. Lo último, así te dejamos para que el odontólogo haga lo suyo y él disfrute y usted, bueno, ponga la cara y la boca. Digo, Israel es un país con un espíritu de resiliencia enorme, y a pesar de estar en guerra y a pesar de todo lo que se vive, también se vivió Purim y también vimos niños disfrazados como cada año. ¿Qué nos contarías de eso, que es la otra cara? Exactamente. Disculpa que estaba antes justamente terminando de analizar esto y estaban interrumpiéndome, porque eso tiene muy el israelí, que aunque tú le digas que estoy en un Zoom o algo, el israelí es muy directo, es la idiosincrasia Y ya te dijo, vamos. Vamos, sí. Y yo como buena periodista latinoamericana, concentrada contigo, Miki. Y quería nada más agregar que hay un periodista, Ahmed Suleiman, sí, de Twitter, de 453,000 seguidores, que dijo que tituló toda esta situación On Shifa Invasion. O sea, que lamentablemente siguen las mentiras por parte de muchos periodistas, y que es muy importante, y es algo que yo sí llamo tanto a la sociedad, al gobierno israelí como al mundo judío, a tomar conciencia de la diplomacia pública, que tenemos que abrir los medios de comunicación de Israel y del mundo judío para hacer conocer las realidades. Medios tan conocidos como CNN, como la BBC, como NBC, no van a tener nunca la disponibilidad que tenemos nosotros, los periodistas judíos del mundo, tanto en Israel como en el mundo, en este caso en el mundo hispano, para poder contar la realidad. Y el apoyo por parte de otros países siempre va a haber, en el caso de Qatar, que da mucho financiamiento para los periodistas. Y mejor cuando lo dice además un periodista, en este caso palestino, como lo has mencionado tan claramente. Vaya a encontrarse ahí con aquel que ya tiene puesto el antifaz para atenderla. Sí, ya me voy, porque si no, aquí, eso sí tiene el israelí, no hay paciencia. Bueno, imagínense ustedes, si nos están lanzando en 6 meses más de 12,500 cohetes, yo creo que la idiosincrasia y la energía del israelí siempre está en constante movimiento. Fíjese bien, bueno, por favor, fíjese bien antes de que la atienda, de que sea un odontólogo y no alguien disfrazado por Purim, ¿eh?
No, 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 ya me fijaré, o quizá el odontólogo, sí, sí. Gracias, Vicky. Bi- Bueno, te quiero desear Purim Sameach, feliz Purim para ti y para todo el público de Radio High. No es fácil, como digo, no es tan Sameach como dije la otra vez, haciendo esa mezcla entre hebreo y español, pero que no podemos perder la sonrisa, la resiliencia, es parte de nuestra forma de ser como judíos, tanto israelíes como judíos, porque al final ser israelí, ser judío va fusionado, ¿no? Tenemos que estar unidos, el mundo judío en estos momentos. Si Esther nos liberó en aquel entonces de los persas siguen todavía, porque han sido los que han financiado Hamas, los que están financiando y ayudan a Hezbollah. Así que la historia, por más que hace muchos años haya pasado, continúa. Somos un pueblo que hemos resistido y seguiremos en la lucha y seguiremos en pie. Y bien por estas mujeres como Nicole Michel, que nos Gracias. dan esa energía para saber que aquí estamos. Gracias y que sea leve el tratamiento. Gracias, Miki. Ni- Purim Samea. Purim Sabeach, Nicole Michel desde Israel, ahí entrando al odontólogo, pero así se vive, minuto a minuto, este panorama de noticias de una Israel que vive todavía algo de este Purim y que espera que nuevamente la salvación, como siempre, se haga presente.